Tenemos la visita de la primera candidata a concejala por Barrio 88, Elke Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Calculo que trabajando a full, ¿no? A full, aprovechando los últimos días. Creo que quedan 9 días, si no me equivoco, para la veda. Así que tratando de llegar a todos los rincones de la ciudad. Ya lo creo. Yo recién ponderaba, antes que vos llegues, el laburo de ustedes. Son de patear todo el tiempo, de andar, de estar mezclado con la gente, de conocer las realidades de la gente. Cosa que muchos candidatos me parece que no lo hacen, que laburan más por acá, ¿no? Cerca del centro, más que en los barrios. O se acercan en esta época, en elecciones, cuando hay alguna acto eleccionario, en campaña, pero no suelen hacerlo. Ustedes lo hacen siempre. Sí, nosotros, una de las tantas cosas, ¿no?, que le podemos criticar a la política y por las que surgió también Barrio 88 tiene que ver con eso, con formas de hacer política en oficinas, bajando proyectos para los barrios. Después, ¿qué pasa? El vecino no se apropia de ese proyecto, no lo entiende, claro. No entiende por qué primero una cosa y después otra, no participa. Nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas que tiene que ver con esto, escuchar a las organizaciones sociales que vienen trabajando en los distintos temas que abordamos, escuchar a los vecinos de la ciudad, tratar incluso que se comprometan con esta parte que nos toca a los que estamos del otro lado, digamos, que es elegir, que es conocer, que es interiorizarnos, ¿no? Superar la instancia de la queja. Creo que es muy necesario que avancemos en tomar conciencia sobre estas prácticas. Y después creo que también es una historia distinta a la de Barrio 88 porque es un espacio político autogestivo y autofinanciado y esas experiencias en Santa Fe no se habían visto nunca, mucho menos habiendo logrado, digamos, ingresar al Consejo Municipal, porque generalmente cuando aparecen experiencias como estas, lamentablemente quedan a mitad de camino. Porque se cansan, digamos, se agotan. Y cuando usted dice eso nos diferencia de la política, se está colocando fuera del discurso de la política, ¿se sienten antisistema o se están reconvirtiendo hoy para empezar a pelear desde adentro? Está buenísima la pregunta, porque me parece que es justo por ahí por donde pasa la cosa. Nosotros creemos que la política es la herramienta de transformación, digamos, estamos convencidos de eso, creemos en las instituciones, pero somos muy críticos de cómo vienen funcionando las instituciones y del trabajo que se viene haciendo desde los partidos tradicionales, el status quo, digamos. Con eso sí queremos romper, pero conocemos las reglas, las respetamos y entendemos que ese es el camino. No somos outsiders que venimos a decir, esto no, digamos, fundacionales, digamos, desde que llegamos nosotros vamos a empezar a hacer todo bien. No, hay cosas que corregir, hay cosas que valorar también, hay mucha gente que trabaja muy bien dentro de la política, eso también hay que decirlo, dentro de los partidos tradicionales, pero hay una inercia, si se quiere vamos a usar esa palabra, en donde, por ejemplo, si pensamos en el Consejo Municipal, nosotros vemos que realmente debería ser un espacio que tenga un protagonismo mucho más grande, una incidencia mucho más grande a la hora de planificar y de pensar la ciudad que queremos. Porque justamente es el lugar donde están expresadas las diferentes fuerzas políticas y a veces, lamentablemente, la gente relaciona al Consejo con un lugar en donde se entregan reconocimientos. Yo pienso en el Consejo y pienso que le entregaron un reconocimiento a un cura, le entregaron a una vecina, le entregaron una distinción. Nada más lejos. Entonces yo digo, está buenísimo que reconozcamos el trabajo, pero pienso, ¿cuándo se va a reconocer a los concejales porque hicieron alguna cosa o algún proyecto que cambió una situación X, transporte, seguridad, la que se te ocurra? Es cierto, Liana, pero también es cierto que ustedes son, ustedes y los ediles y el intendente son la primer trinchera donde tienen el contacto inmediato con la demanda ciudadana, mucho más que el Poder Provincial y el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y cómo articulan esto, cómo conjugan esto de estar escuchando e intentando dar respuesta a la demanda inmediata con lo ideológico a la hora de discutir cómo se van a posicionar frente al Consejo, a la política, a la sociedad? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, mira, también está muy bueno esto, porque
Pasa algo que a nosotros nos pasó mucho el año pasado. Veíamos un consejo en donde las discusiones políticas que aparecían estaban en el marco de la grieta, que ya conocemos, ¿no? Te pongo un ejemplo claro. Un tuit de Daddy Brieva. Ese tuit de Daddy Brieva diciendo X cosa, no recuerdo ahora muy bien qué, se llevó toda una sesión del Consejo en donde había algunos que querían más o menos eliminarle la cuenta y demás, y había otros que lo defendían. Y vos decime, ¿qué tiene que ver eso con un montón de problemas que sí tiene la ciudad de Santa Fe y que a veces no están atravesados por cuestiones ideológicas? Digo, resolver la cuestión del alumbrado público, tener un sistema de gestión de alumbrado público. Digo, sí, tiene cuestiones ideológicas, dónde ponemos los recursos primero, si en los barrios, en el centro de la ciudad. Claro. Hay cuestiones más chiquitas que resolver y que sí te posicionan ideológicamente, pero tomarse el tiempo y la predisposición a abordar esos temas me parece que no tiene que ver estrictamente con dónde esté parado uno, sino con una decisión política de tomar en serio algunos temas que son básicos para la ciudad de Santa Fe, porque ya estar discutiendo ahora alumbrado, transporte. Sí, son temas determinantes. ¿Qué lectura le dieron a las PASO? Donde vos recién hablabas de outsider, no el caso de ustedes, obviamente, que aparecieron con una cantidad de votos inusitada. Creo que fue un voto más que bronca que otra cosa, ¿no? Me acuerdo como después de la Rúa que, viste, metían el dibujo de Mafalda, metían esto, lo otro, que esto fue un poco así. La feta de mortadela. Sí, cualquier cosa antes de votar los tradicionales, viste, han peleado con la política mucha gente. ¿Qué opinión, cómo crees que va a ser la general en relación a las PASO? Bueno, yo soy profesora de historia, entonces también a la vez, digamos, más allá de que me toque encabezar una lista, me interesa mucho esto de analizar los contextos en los que se dan estas cosas, y creo que está estrictamente vinculado también con la pandemia, con toda esta situación que vivimos durante 2 años, en donde convivieron crisis de todo tipo, económicas, sanitarias, de las subjetividades también, y creo que había un enojo de la política hacia la política, sí, que venía de antes, una crisis de representación que ya traía muchísimos años. Y fue el golpe de gracia, digamos, la pandemia, el cansancio de la gente. En ese caso, bueno, aparecen algunos personajes que yo digo, seguramente serán bien intencionados, digamos, pero son outsider hasta ahí, digamos, como figura. Después es interesante que la gente se tome el tiempo para averiguar cómo llegan a donde llegan, porque realizar una campaña electoral es algo sumamente complejo, que no lo hace una persona sola, lo hacen grandes estructuras que se quieren lavar la cara con algunos candidatos, sí, digamos, hay que decirlo. ¿Qué hay detrás de eso, no? Exactamente, ¿qué hay detrás de eso? Porque atrás de eso hay gente que ya no se puede presentar más. Y bueno, colocan a estas personas que yo creo que, bueno, sí, seguramente tendrán buenas intenciones, tendrán ganas, pero fundamentalmente hay que escuchar qué es lo que proponen, qué es lo que entienden que sucede y cómo van a incidir en el Consejo Municipal. Creo que así como es de grave la situación con este diagnóstico que hacemos post pandemia, es necesario que tengamos una discusión que esté a la altura de las circunstancias, porque si no la política va a volver a repetir o a dar las respuestas que no queremos. Bueno, Oriana, pero ustedes también supongo, estoy haciendo un prejuicio, por eso te lo digo, también abrevan de esa fuente del voto descontento, con su discurso que de algún lugar se ubica por fuera de las estructuras tradicionales, también capitalizan este descontento social en algún punto. Sí, nosotros también somos una expresión que busca justamente atraer a ciertos sectores que están desilusionados con la política tradicional. Pero nosotros seguimos teniendo una situación que no ha cambiado mucho desde el 2019 esta parte, y es que hay una gran parte del electorado que no conoce la experiencia de Barrio 88. Porque para dar a conocer la experiencia de Barrio 88,
pienso en un clima de campaña electoral, hay que ver qué recursos se ponen en juego. Es importante pensar eso, digamos, cómo se visibiliza un candidato y cuántos recursos económicos están destinados a visibilizar a algunos candidatos y a otros no. Y justamente apostar con seriedad para transformar las cosas hace que nosotros utilicemos mucho la palabra, que hablemos de propuestas, que debatamos. Por ejemplo, hace poco se discutió el código de habitabilidad. Te pongo un ejemplo cortito. Que es un código urbano eso. Sí, de edificación, de cuidado claro. del patrimonio, de cuidado del medio ambiente. Nosotros no podemos dejar pasar eso. Y es un tema que el vecino y la vecina que está cansado de todo, quizás no se pone a escuchar. A nosotros esas cosas nos llevan muchísimo tiempo, reunir organizaciones sociales, realizar paneles de debate, digamos. Es todo un trabajo que quizás no tiene el impacto marketinero, digamos, que otros espacios sí logran. Pero para nosotros ese es el camino. Bueno, es la forma de construir, eligieron ese camino. En este sentido, cuando aparece generalmente, históricamente en las ciudades, al menos en Argentina, del peronismo a esta parte, los consejos se han dividido en dos, digo, oficialismo y oposición. Alguna vez se cuela alguna experiencia alternativa que mete 1 o 2 concejales, pero no es lo común generalmente. Pero iba a que estas experiencias alternativas que suelen terciar contra estos binomios que se presentan, suelen posicionarse a partir de molestar o debatir o interpelar acerca de las prioridades de la comunidad. ¿Ustedes se plantean, por ejemplo, un presupuesto participativo para Santa Fe? Nosotros es una de las cuestiones que planteamos, pero también, ya te digo, por ahí creo que incluso, porque lo del presupuesto participativo es interesante, pero es complejo su implementación, digamos. Yo creo que es algo sobre lo que la mayoría de las fuerzas políticas pueden llegar a estar de acuerdo. Sin embargo, me parece que se han realizado experiencias, sobre todo a nivel provincial, y es bastante complejo, digamos, después ver cómo eso impacta o qué incidencia real tiene en las políticas que efectivamente se llevan adelante, digamos. Yo creo que es un tema muy, muy interesante a debatir, en donde incluso las ciencias sociales, digo, nos pueden dar un montón de herramientas y de métodos. Porque pasa un montón esto también en política, ¿no? Que existen consignas que son muy interesantes de llevar adelante, pero después uno las pone en marcha y no resultan operativas. Entonces es también interesante discutir cómo lo hacemos, cómo lo llevamos adelante. En ese caso, ese es uno de los temas, y después hay muchísimos otros temas de debate urgente dentro de la municipalidad que nosotros creemos que ya no pueden esperar más. Y de hecho que han llegado a una situación de crisis profunda, como es el caso del transporte público, que en este caso se traduce en una oportunidad. Bueno, tocamos fondo, ¿cómo salimos jugando? Este es el momento de debatirlo. Ayer escuchaba que sin los subsidios el boleto de transporte en el país rondaría los 133 pesos. Un boleto. Sí. Inviable. Imposible. Laura, hace una pregunta. Sí, yo que te quería consultar, vos mencionás la recorrida de los barrios y las instituciones, las asociaciones, sí, las diferentes organizaciones. Barrio 88 surge justamente el nombre por tener implementado los barrios de la ciudad de Santa Fe. ¿Han podido llegar a todos los barrios? Yo quiero que, por supuesto, seas sincera en eso, porque, viste, nosotros escuchamos en la política, vamos a todos los barrios, recorremos cada punto. ¿Han podido lograr llegar a todos los vecinos de la ciudad de Santa Fe? No, claro que no. Es una tarea. Nosotros siempre creemos que, pero bueno, el otro día no, ya hace bastante fuimos a un barrio que se llamaba Las Américas, y nos sorprendimos porque para nosotros no era, o sea, no lo teníamos identificado como un barrio que se llamaba así. Y bueno, son realidades que nos continúan sorprendiendo. Hay muchos también asentamientos en lugares donde creíamos que no había construcciones,
estuvimos también en Barranquita y pudimos ver atrás cómo hay por lo menos 70 familias en una zona en que nosotros creíamos que no había construcciones, que no estaban habitadas. Por eso creo que es una ciudad que crece continuamente, y esto es muy preocupante porque son construcciones que claramente no están inscriptas en ningún plan, no hay una planificación, son construcciones de hecho, y bueno, mientras no activemos, necesita digamos, una urbanización exacto, de todos los barrios, sectores. esto va a continuar sucediendo, digamos, sobre todo pensando en la situación económica en la que estamos viviendo. No sé si ustedes vieron o circulan por la 168. Sí. Todos los días. Y cómo crecen. 2 veces por día. Sí, claro. Él viene de Paraná todos los días, así que lo sabe. Bueno, verás cómo crece. Sí, es terrible. Mes a mes las construcciones, lo que era una casita, pasan a ser 5, pasan a ser 10, y ahí ya tenés un asentamiento, digamos. Y en una zona complicada. Usted ya tiene un concejal, Guillermo Jerez. ¿Cómo se ha podido manejar todo este tiempo? 2 años hace que está en el consejo prácticamente. ¿Lo han dejado participar? ¿Cómo se maneja con los pares? Siendo nada más que un solo concejal entre tantos, ¿no?, de la oposición. Y hemos pasado por distintos momentos, digamos, como que arrancamos, Guille arrancó la gestión con muchísimo entusiasmo, claro, porque uno cree desde algún lugar quizás un poco inocente que se trata de presentar buenos proyectos. Sí, de ahí viene la pregunta. Sí, por eso hacía la pregunta. Hay una rosca ahí. Que uno se va y que todos se van a sumar voluntariamente. ¡Qué bueno! ¡Qué buen proyecto! Claro, vení que te lo firmo. Dale, ¿dónde hay que firmar? Claro, exacto. Tal cual, uno de los proyectos, quiero hacer mención, te pido permiso para esto, fue la ordenanza sobre el cannabis medicinal en la municipalidad, en la ciudad de Santa Fe. Una ordenanza que todavía no está implementada al 100%. Creo que estos tipos de proyectos hacen, por supuesto, si bien hoy el tema del cannabis en la ciudad o en el país no es como en otras épocas polémica, pero bueno, son interesantes para lo que tiene que ver el bien común. Eso es uno de los proyectos que hemos conocido y bueno, y creo que la gente también se prende en eso. Quería mencionarlo porque me pareció muy interesante hacerlo, ya que estás acá. Sí, estuvo muy bueno ese proceso, poder también entender esto, cómo se negocia de alguna manera la aprobación de un proyecto, que a la vez nos pasó un poco lo mismo. Nosotros creíamos que una vez que vos presentás el proyecto, que te lo firman, que ya es un montón, ya sale. Claro. No, tampoco. Tampoco es así. No alcanza con todo eso, sino que también después hay que insistir bastante. Es un poco frustrante, ¿eh? Sí, la reglamentación del proyecto. Sí, la reglamentación y la puesta en marcha, digamos. Aunque sea, nosotros decíamos, bueno, antes de fin de año, del año pasado, el llamado al consejo consultivo con diferentes organizaciones, decíamos, puede ser un primer paso que todavía no llegó. Sí, digo, proyectos que son interesantes porque acercan a las universidades públicas, acercan justamente al área de salud, a los efectores de salud dentro de los barrios. Hay un montón de cosas que por ahí el ciudadano no ve, pero que implican dentro de un proyecto, dentro de una ordenanza. Por supuesto, y además te coloca a tono con la agenda nacional. Porque si vos ves, incluso aparecen líneas de subsidio para este tipo de proyectos, para estas incubadoras en donde se empieza a experimentar estas cuestiones y demás. Y a nosotros nos parece fundamental que la municipalidad que cuenta con recursos escasos, bueno, por lo menos esté a tono con lo que se está motivando a nivel nacional, que de alguna manera también permitiría que diferentes espacios accedan a créditos, a capacitaciones y demás. Por eso nos parece que es un tema que es muy necesario que se discuta. Déjeme llevarla de nuevo al barrio, volvamos al barrio. En estos lugares donde reina la inseguridad jurídica, donde la inestabilidad de la vivienda y demás, tienen que actuar como mormones, digo, ir de a dos en dos, propagando la fe y hablando, porque seguramente ni siquiera los conocen todavía. La pregunta es, ¿cómo se llevan ustedes con el concepto de unidad básica, de comité, de puntero?
¿Cómo sustituyen eso teniendo en cuenta que dicen trabajar territorialmente con otro concepto? Sí, nosotros de lo que hablamos son de referentes dentro de los barrios, que es un vecino que tiene llegada dentro del barrio, con el que uno se presenta y empieza a articular acciones. Nosotros como espacio, como partido político, y siempre dentro de nuestras posibilidades llevamos adelante diferentes acciones. Te pongo un ejemplo, un dispositivo de salud que lo llevamos adelante en pandemia, llamamos a voluntarios médicos, tuvimos más de 40 inscriptos y fuimos a los barrios a tomar la presión, los controles, un relevamiento de salud básico. Sí. Había gente que hacía 20 años, no te miento, no iba al médico, claro, que tomaba la misma pastilla para la tiroide, situaciones complicadas, digamos, chicos con sobrepeso, chicos con mala alimentación, claro, digamos, con problemas de peso. Y son todos organización que nosotros podemos llevar a los barrios, que es muy necesaria en los barrios. También hacemos Chango en tu barrio, que es, nosotros tenemos una plataforma de consumo colaborativo que se llama Chango 88. Qué bueno. Y llevamos producto de productores locales a precio de costo, que por ahí no tienen gasto de packaging y demás. Que accedemos también a una compra al por mayor, entonces tenemos precio más barato, eso lo llevamos al barrio, instalamos Chango, vendemos ahí a precio de costo un bolsón. Bueno, todas esas son experiencias que son las que podemos hacer y que vamos trabajando con los referentes barriales, que hoy en día generalmente participan de algún tipo de organización, más sociales, la gente participa más de organizaciones sociales que política, exacto. Y bueno, y ahí de a poquito, es el que te acerca al otro vecino, el que va contando. ¿Cuál es la mayor demanda que encontrás en la gente? En lo que hablamos en lo municipal, ¿no? Porque obviamente te van a decir la inseguridad y todo ese tipo de cosas. Pero lo que ves es que hay un déficit municipal que no llega a los barrios. Las demandas, sí, generales son porque la gente a veces no distingue mucho entre lo que es municipal, provincial. Ve un político y enseguida reclama. El reclamo de todo. De todo. Y que también nosotros decimos, bueno, que la municipalidad no puede o no tiene competencias también es un punto de vista, porque que la municipalidad no controle la policía no quiere decir que no pueda hacer nada en materia de seguridad, ¿no? Oportunidades para los jóvenes, creo que ese es un tema que realmente angustia a toda la población. No solo no tienen oportunidades aquellos que no terminaron sus estudios, sino que no las tienen los que están recibidos con una profesión, digamos. Eso es, creo que el mercado laboral formal ya no absorbe la mano de obra. Con la angustia que le genera a los padres, las opciones que tienen ante esa falta de empleo. Total, las madres en los barrios ven como los hijos, como se dice comúnmente, se les van de las manos. Y eso para una madre es muy, muy angustiante, digamos, que no exista desde el Estado diferentes programas de contención. Bueno, ni hablar los problemas de deserción escolar después de la pandemia, que también agravan esta situación. Y bueno, y la seguridad es el tema que también atraviesa. Y bueno, y en ese punto sí, es pensar algo tan sencillo como decir, si tenemos una ciudad limpia e iluminada, tenemos una ciudad más segura, sin duda. Y eso es responsabilidad exclusiva del municipio. Sin duda. Vamos a lo electoral, si me permite. Sí. ¿Cómo se organizaron para las PASO, con los fiscales? ¿Cuál fue la expectativa? ¿Si la superaron? ¿Cómo piensan que va a reaccionar con ustedes el electorado ahora el 14 de noviembre? Nosotros con la fiscalización siempre hacemos una campaña de voluntarios, digamos, que son generalmente gente que nos acompaña, quizás el que no se puede sumar siempre a militar, pero está con nosotros y para las elecciones siempre fiscalizan en las diferentes escuelas de la ciudad. Y yo creo particularmente que en las PASO no hemos hecho una gran elección, hemos tenido que corregir cosas, que repensar muchas cosas, que a veces sirven esos sacudones de decir, bueno, a ver cómo podemos ajustar la puntería.
nosotros sabemos que nos valemos de la creatividad 100% para que la gente nos conozca. Porque antes de 10, uno te decía que no quería el volante, que no quería escuchar. Ahora son 5 de 10 los que no quieren escuchar. Claro. Y es más chico el margen que tenemos nosotros si no nos escuchan, porque es justamente nuestro valor, digamos. Nosotros no está en los banners o no está claro la ciudad papelada con mi cara, no aparecemos en los principales medios de comunicación tampoco, digamos, no tenemos ese tipo de espacios. Y bueno, yo creo que es difícil, pero ahora está la boleta mucho más despejada. Las opciones son claras, se puede ver. No hay internas. No hay internas. El 7 de noviembre hay un debate de candidatos a intendente, a concejales. Me quedó el chip del anterior. Ya pegaste el salto. Del 2019, sí. Y bueno, creo que ese también es un buen espacio para ver cuáles son las propuestas de los diferentes espacios políticos. Hay 2 candidatos que decidieron no participar del debate. ¿Se puede decir quiénes? Sí, Juanjo Piedrabuena y Saúl Perman no van a participar del debate. Justamente son los 2. Era de suponer. Fueron los que dieron el puntapié o el batacazo. El batacazo. Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con eso, las propuestas. No sé qué vienen a proponer si no tienen demasiado hay una regla del marketing político que el que gana no debate. Exactamente. Así que no digo que hayan ganado, pero... No, pero mal no le fue. Mal no le fue. Mucho más votos de lo que pensaba. Más vale escondete que si asomás la cabeza te pegan... Bueno, pero también habla bien de los candidatos de las grandes fuerzas, digamos que sí, van a ir al debate. Eso está bueno. Sí, por supuesto, porque yo creo incluso que debería ser para cualquier persona que quiere... participar en política, una instancia obligatoria, obviamente, digamos, porque no es nada más que ir a decir cuáles son tus ideas y tomar una responsabilidad sobre el rol que después querés ejercer. Sí, bastante básico el asunto. Sí. Es bastante básico. Si vos tenés propuestas, a ver, decime, ¿qué pensás hacer si sos concejal? Sí, qué sé yo. La gente también tiene que pensar en eso. A mí me gustaría conocerla un poquito más de fondo, a Eliana, ¿cómo llegas a la política? Como de qué manera, ¿sí? Si bien sabemos que sos parte de Barrio 88 y que también estuviste postulada para candidata a intendente de la ciudad de Santa Fe, queremos ir un poquito más atrás. Más atrás, bueno, yo tengo un recorrido de militancia universitaria, digamos, en la FUC. Yo soy profesora de historia, estudié en FUC y ahí participé de una experiencia que se llamó Estudiantes al Frente. Te estoy hablando de esto en el 2001, arranqué a estudiar en la universidad y ahí también había un clima que propiciaba estas experiencias independientes por fuera de la participación estudiantil más tradicional. De la CUT, por ese momento. Exactamente. Aparecieron muchas de estas experiencias, Estudiantes al Frente, el IRU, Martín Fierro en química. Y juntos, de hecho, diferentes facultades discutíamos muchísimo, preparábamos acciones comunes para el boleto estudiantil gratuito, para muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, eso, en mi casa también es un lugar en donde siempre se discute política, a todos nos gusta la política, siempre estamos, la mesa familiar es un lugar en donde se debate política. Y yo también soy docente y eso es un instrumento fundamental, digamos, para militar, así sea dentro del aula. ¿Y cómo ves hoy a la mujer instalada dentro de la política y distintos lugares que hoy las mujeres integran, ¿sí? Sobre todo a nivel local, concejal, a nivel provincial, legislación y a nivel nacional, por supuesto, con presidencia o los distintos puntos, bien, senadoras y diputadas. Creo que hemos dado un paso muy grande. De hecho, ahora somos 4 candidatas a concejal y 3 candidatos varones. Digamos, somos más las candidatas mujeres. Hoy en estas elecciones es así, está formada así la boleta. Eso habla de un espacio que hemos ganado las mujeres dentro de la política. Pero sí, algo que me preocupa y me preocupa hace bastante, tiene que ver con que
quizás no se trata de una cuestión estrictamente de género, sino también de una cuestión socioeconómica, étnica, digamos. ¿Qué mujeres somos las que podemos acceder? ¿Y qué mujeres quedan afuera, no? Porque ahí también hay otra discusión que creo que el feminismo tiene que avanzar sobre eso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la cuarta candidata de nuestra lista es una compañera de la comunidad QOM, que se llama Gladys Jara. Y bueno, yo digo, nosotros nos tenemos que hacer las cosas como para que Gladys algún día encabece también una lista. Claro. ¿Sí? Ese tiene que ser el camino. Cuando esté preparada, cuando sea el momento, tampoco hay que, digamos, dar pasos en falso, pero esa tiene que ser la construcción. La igualdad de género. Sí, me parece cual. bien. Eliana, antes de despedirte, no sé, ¿quedó algo pendiente, algo por decir que no te preguntamos, que quieras manifestar? Este es el momento. Bueno, no, simplemente que nosotros estamos llevando adelante una campaña ecológica, decimos que estamos en una transición hacia campañas ecológicas, hemos presentado un proyecto para que todas las fuerzas políticas hagan campañas sin tanta folletería, tanta cartelería, digamos. En ese caso, el debate político es fundamental, por eso apostamos mucho a lo que pase el 7 de noviembre. También presentamos un proyecto para que los debates no sean algo que organiza un canal o claro, no sucede, sino que sea algo institucionalizado. En la ciudad de Santa Fe hay 3 universidades, digamos, es una ciudad que tiene una historia que merecería la pena, digamos, que haya debates institucionalizados. Que ingresen simplemente a mi página, que es www.eliramos.ar, y ahí van a encontrar un montón de propuestas. Nos sirve también que opinen, el intercambio, saber que hay alguien del otro lado. Así que nada, todos invitados a recorrerla y a acompañarnos en esta elección. Fantástico. Repetime el día del debate. El 7 de noviembre a las 8 de la noche. Perfecto. Eli, muchísimas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias y bueno, a ustedes. felicitaciones y a seguir trabajando, ¿sí? Gracias, que tengan buena semana.